convencionales en dos grandes grupos, ¿no? Una de ellas, las impresiones dentales digitales, y la otra son las impresiones dentales convencionales, ¿no? Hoy día nos vamos a abocar a las convencionales, ¿no? En una técnica más, que es las copas de Ripoll. El uso de las copas de Ripoll ya data desde el año 1970, imagínense cuántos años atrás. Es una muy buena técnica, pero que sin embargo a veces no tenemos todos los materiales necesarios para ejecutarla correctamente. Y obviamente con la facilidad que hay hoy en día con las impresiones digitales, pues ya nos vamos dejando de lado las técnicas. Sin embargo, hemos tenido, por el proceso ha tenido también que ustedes tengan el conocimiento, que lo repite, porque lo vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, dentro de las técnicas de impresión para prótesis fija convencional, son estas tres las más comunes, las más usadas, ¿no es cierto? Las dos primeras, la técnica de doble mezcla, ¿no? O impresión simultánea o de un solo paso, la hemos visto en el semestre anterior, ¿no es cierto? La técnica de doble impresión o de dos pasos también la hemos desarrollado en el semestre anterior. Y la última es la técnica de las tres técnicas necesitan definitivamente desplazar lateralmente la gíngiva de forma reversible para que el material de impresión ingrese a este nivel y pueda copiar perfectamente la línea de terminación, los márgenes de nuestra preparación. Todos necesitan desplazamiento gingival. Los dos primeros, recuerden, son unidos, ¿no es cierto? Que se puede usar con técnica de un solo hilo o con técnica de dos hilos, dependiendo de dónde esté el nivel de la línea de terminación, ¿no? Si la línea de terminación está intragingival, dentro de las dos primeras, ¿cuál optaríamos por escoger? ¿Cuál técnica? Si está infragingival. ¿Qué? La de doble impresión, ¿no? Porque la cubeta, digamos, individual, entre comillas, con la masilla, es mucho más fuerte la presión que ejerce el material de impresión fluido para llevar a las zonas infragingivales, ¿no? En cambio, cuando tenemos la de doble mezcla, esa es un poco más de llevar. Entonces, esa podríamos optarlo por las impresiones supragingivales, ¿no? Impresiones yuxtagingivales a nivel de la línea de terminación yuxtagingival, ¿no? Y la técnica de dos hilos es para cuando la línea de terminación está infragingival, y la de un solo hilo cuando está yuxta o cuando está supra. Es más, cuando está supra no necesitamos ni siquiera usar el hilo, ¿verdad? Pero se suele usar la técnica de un solo hilo. En cambio, la última, la que vamos a ver hoy día, es desplazada la gíngiva por la misma copa de Ripoll. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros vimos en el semestre anterior las diferentes técnicas de desplazamiento gingival que existían, ¿no? La última, la técnica quirúrgica, pues fue dejada de lado hace muchos años atrás porque era muy cruenta, ¿no? Entonces ya no se usa. La superior, la técnica mecánica, ¿no? Usábamos los casquillos de cobre, que también ya los dejamos de usar. Las copas de Ripoll, recuerdan que los mencionamos, las copas de Ripoll, y el hilo retractor cuando se usa solo, sí, pero generalmente no se usa. Se usa con alguna sustancia química, o de repente también con suelo fisiológico, pero siempre humedecido. Seco no se usa, pero antes se consideraba. ¿Por qué no lo usamos seco? ¿Por qué creen? Las enteras, el niño de la gingiva, la mucosa gingival de esta zona, y cuando uno tracciona, puede lacerar. Entonces no lo usamos seco. Preferimos usarlo con suelo fisiológico, ¿no? Si es que no le vamos a poner otra sustancia química adicional. Las técnicas químicas netamente tampoco existen como técnica química, porque si bien es cierto, usamos sustancias químicas para cohibir el sangrado, para cohibir el flujo vesicular, ¿no?
se usan en combinación con el hilo retractor, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias más conocidas? Ya dijimos la vez pasada, en el semestre anterior, el cloruro de aluminio y el sulfato de arroz. Sulfato de arroz al 20%, cloruro de aluminio al 25%. El más usado actualmente es el cloruro de aluminio, ¿no? Porque a veces esto deja rastros oscuros y se prefiere usar ¿no? Entonces, las técnicas mecánicas químicas realmente son las que usamos en las dos primeras técnicas de impresión que vimos, ¿no? Estamos recordando, ¿cierto? Uso de hilos retractores combinados con sustancias químicas o pastas o geles que por sí, por su consistencia del gel, funciona como un desplazamiento mecánico, pero tiene también una sustancia química, por lo general incluida dentro de sus componentes, ¿no? En esta, por ejemplo, tiene cloruro de aluminio. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una técnica de impresión definitiva que usa una técnica de desplazamiento gingival netamente mecánico, que es la escoba. ¿Ya? Entonces, ¿para qué está indicada esta técnica? Esta técnica está indicada cuando la línea de terminación es infragingival. Cuando tenemos dudas si va a copiar bien o no, si vamos a poder colocar bien el hilo o no, entonces esta es una técnica que podemos optar porque siempre copia fielmente las líneas de terminación infragingivales. Funcionan como cubetas individuales que cada pieza prepara. Aparte de eso, está indicado cuando hay múltiples preparaciones. Por ejemplo, yo les dije en el semestre anterior que cuando usamos la técnica de hilo y vamos a hacer cualquiera de las dos impresiones anteriores que hemos visto en el semestre anterior, y eran múltiples las preparaciones, teníamos que tener cuidado, porque la destreza del operador tiene que ser muy hábil o muy buena para ir colocando hilos rápidamente desde el sector posterior de un lado derecho al lado izquierdo, de lado derecho a izquierdo, hasta llegar al sector anterior. Porque el tiempo de colocación del hilo retractor de la primera pieza que yo puse al último y esperar que en el último tenga el tiempo adecuado para separar o desplazar la encía es mucho. ¿Y qué producimos en ese caso? Retracciones permanentes, gingivales. Y entonces, ¿por qué indicamos atrás? Porque si se produce una retracción permanente en el sector posterior, no va a haber tanto problema de estética. Si nosotros empezamos por adelante con hilos y después terminamos al final después de una hora, entonces la retracción permanente va a ser muy notoria, ¿no es cierto? Entonces, encías sanas, destreza del operador para colocar eso. Sin embargo, en esta técnica no, porque confeccionamos todas las copas en laboratorio y cuando llevamos a boca van a ver que hay una parte que es clínica de la confección de la copa, pero cuando ya se toma la impresión, todas deben ser llevadas al mismo tiempo. Y el desplazamiento es igual en todas las zonas, ¿no? Entonces, ¿por qué está indicada esta técnica? ¿Qué dijimos? Línea de terminación infragingival y múltiples, ¿no? Ahora, para que esta técnica nos salga bien, tenemos que tener todos los materiales indicados, ¿no? Porque a veces es dificultoso, es engorrosa, lleva tiempo, pero sí es efectiva, chicos, ¿no? Entonces, ¿qué usamos solo para recordar, ¿no? Un poquito, aunque ustedes ya lo deben haber visto en materiales tales, deben haber visto con provisorios, lo hemos visto en el anterior. El uso del material para confeccionar las copas de alcohol es el acrílico. El acrílico rápido, autopolimerizable, ¿no es cierto? Ahí están sus componentes, son polímeros, en el polvo, iniciadores, pigmentos, el líquido es un monómero, ¿no? Y tiene 5 fases que ustedes se conocen, que no las vamos a ir detallando, sino que vamos a hacer la pasada, ¿no? Por su polimerización puede ser termocurable, autopolimerizable y fotopolimerizable, ¿no? En odontología, ¿en qué usamos? En prótesis totales,
¿no? En las bases y los dientes pueden ser de acrílico, las bases del termocurado, acrílico de termocurado comúnmente, en las bases de las prótesis parciales removibles, también los dientes también pueden ser, para confeccionar cubetas individuales. Esto es algo que vamos a hacer también, porque la técnica de copas de Ripoll exige el uso de cubetas individuales. Aunque de todas maneras esto lo van a desarrollar mucho más ampliamente en estomatología rehabilitadora 3 para TPR y en estomatología rehabilitadora 4 para prótesis total. Esta vez lo vamos a ver ligeramente, pero lo tenemos que mandar a confeccionar o lo confeccionamos nosotros. Ayer me estaba diciendo el doctor Córdoba que quería ver si lo podían hacer ustedes. Bueno, puede ser que lo podamos hacer, ¿no? Pero a veces cuando uno, yo siempre les digo, cuando uno no tiene la práctica suficiente, a veces en corto tiempo no lo hace de forma adecuada y después no podemos ni tomar la impresión porque está mal hecho, no lo van a hacer, y eso es una dificultad, ¿ya? También para provisorios, como ustedes ya saben, la relación del polvo líquido del acrílico es de 5 en polvo, 3 de líquido. Esa es la relación para la mesa. Que se debe buscar esa relación. Y esa manera de lo que generalmente nosotros hacemos. Ustedes dicen la eliminación del primer líquido y después el polvo. Pero nosotros hacemos igualmente, no lo vemos el mayor del cambio, digamos, que podamos usar. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo medir exactamente a veces nuestro polvo líquido, ¿no? Para saber las proporciones exactas. Entonces vamos saturando el polvo hasta que conseguimos la mezcla de polvo. ¿Qué otro acrílico vamos a usar en la confección de las copas? El acrílico de combustión completa. El acrílico de combustión completa también es un polímero, tiene estalato de dimetil, tiene peróxido de benzoil, ¿no? Y este acrílico, como ustedes ya también lo han conocido en el semestre anterior, hicieron, ¿se acuerdan?, los patrones para los postescolares. Este es un acrílico de combustión completa cuya fase exotérmica es muy baja, casi nula. La contracción también es muy pobre, casi no existe contracción, no hay cambios dimensionales, ¿no? Por eso se considera como un material de impresión también, por eso hacemos los patrones escolares, ¿no? Este acrílico tiene colores blancos de diferentes tonos para ser provisorios. Y yo siempre les dije, tanto el semestre anterior como ahora en el grupo, ¿no? Esta es la opción de acrílico para hacer provisorios con técnicas de boca cuando las piezas son vitales. No el de autocurado, no el acrílico rápido. ¿Por qué? Porque esa tiene una fase exotérmica muy elevada y puede causar, aún hayamos hecho sellado dentinario, injuria en nuestra piel. Entonces tenemos esta, que es la opción, ¿no? En este caso nosotros vamos a usar el acrílico rojo para la impresión de los márgenes en la piel, ¿ya? Y bueno, solo para mencionar, porque lo estábamos viendo con el grupo en la práctica pasada, ¿no? Las resinas bisacrílicas. Estas resinas bisacrílicas también son acrílicos, son metacrilatos, pero que tienen rellenos de vidrio y resina. ¿Y eso qué hace? Mejora las propiedades mecánicas, tiene poca contracción, casi nula también, igual no hay cambios dimensionales, fase exotérmica que no existe, ¿no? Es mucho más estético y está indicado para las coronas provisorias, unitarias y de transporte. Porque si bien es cierto, tiene muchas bondades este material que se usa hoy en día para provisorios, para puentes provisorios muy largos, por ejemplo ese de 5 piezas, no está indicado. ¿Por qué? Porque es más frágil. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no es cierto?, es fácil de reparar. Se puede usar resina fluida, una flor, y la reparan y se sella fácilmente con las coronas provisorias cuando se usa el salud. Mucho más estético. Para pacientes que demandan más estéticas son coronas unitarias cortas, la mejor opción es el bisacrílico. Solo para complementar. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer la confección,
digamos, la secuencia para confeccionar las copas de Ripoll. Vamos a usar este puente pequeño superior de 3 piezas, ustedes lo tienen en el inferior, allá, y vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Yo les dije también en el grupo. ¿Qué es lo primero que hacen después de que han hecho el sellado de binario? Terminaron de tallar, hicieron el sellado de binario y antes de colocar sus provisorios, toman una impresión preliminar. Imagínate, se hace un pasado con yeso tipo 3. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí, estos son los materiales que vamos a usar para las copas, ¿no? Tienen el alginato, las cubetas. Acá está una cubeta parcial, pero yo les sugiero, también creo que con todos, que los modelos se toman parciales. Estos modelos no van a ser parciales, sino de acá completa, ¿no es cierto? Y estos modelos, después de que han tomado la impresión, van a hacer el vaciado en el yeso tipo 3, ¿no? Siempre, jóvenes, todos los pasos que nosotros hacemos, todos los procedimientos, tienen que analizarlos y verificar si se encuentran correctos, si están bien. Siempre después de una impresión, aunque sea parcial del final, tengo que ver que la impresión esté adecuada, que no haya burbujas, que haya copiado fielmente las zonas que yo quiero trabajar, ¿no es cierto? En ese caso, los 2 pilares. Entonces hago el análisis y puedo pasar al siguiente paso, que es el vaciado del yeso. Y en ese modelo, y ustedes lo tienen de arcada completa, van a poder usarlo para varias cosas. Uno de ellos es, primero, analizar si sus preparaciones dentarias están correctas. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a ver en mi mano, el modelo, y voy a poder verlo nítidamente, no como si estuviera en la boca, porque es más difícil, ¿verdad? Y voy a poder ver de una sola visión, vista del cruzal, en el caso de los puentes, de los márgenes de la preparación, se vean todos al mismo tiempo. Si hay alguna zona del margen de la preparación que no se ve, es porque es zona de retiro y tengo que modificar. Entonces tengo que evitar ese retiro. Pinten en su modelo las zonas que van a corregir en el paciente cuando regrese en su próxima cita antes de tomar la impresión definitiva, ¿no? Le sirve primero entonces para analizar su impresión, su preparación. ¿Para qué más les va a servir? Para confeccionar la cubeta individual. También les va a servir para confeccionar las copas de Ripoll. Y hasta les podría servir si es que no hicieron bien sus provisorios y no salieron muy bien, ¿no? Con las técnicas que lo hayan hecho. Pueden hacer un provisorio con técnica de cáscara de huevo, ¿verdad? Y le pueden tener mejor para las próximas sesiones. Entonces esos modelos tienen múltiples usos. Para poder confeccionar la copa de Ripoll, debemos eliminar la gíngiva que está adyacente a la línea de terminación. Como los modelos de trabajo, eso también lo hemos hecho en el semestre anterior, así que ustedes lo deben comprender bien. Esto es como si hiciera un troquelado, no un troquelado, una delimitación cervical de un troquel de un modelo de trabajo, ¿no? Entonces, aquí con un bisturí podemos hacerlo, ¿no? Eliminando las zonas más adyacentes a la línea de terminación, siempre con movimientos de cervical apical del bisturí, para no eliminar ninguna parte de nuestro margen, para no dañarlo, ¿no? Siempre los movimientos van a ser hacia apical y es alrededor de toda la preparación, o sea, entre 160 grados. ¿No? De esa forma ustedes van viendo cómo se va eliminando alrededor de toda la preparación, en este caso de las 2 preparaciones. Perdón. Mira hacia atrás. A ver. Ahora no quiere avanzar. Ya. Esta es otra forma o otra técnica para poder eliminar esta gíngiva que está cerca de la línea de terminación, que es con una fresa redonda o periforme, se hace un surco a 1 milímetro de la línea de terminación por debajo y después nos queda solamente una laminita pequeñita de yeso.
que puede ser eliminada fácilmente con el bisturí sin dañar la línea de terminación o los márgenes, ¿verdad? Porque la fuerza que se ejerce en el bisturí va a ser mucho menor. En cambio, en la otra técnica hay que tener cuidado para no dañar el margen de la preparación. ¿Ven? Con el bisturí se elimina esa pequeña bandita que queda de yeso. Aquí está, este de aquí es un video para que vean el movimiento. Obteniendo el modelo, vamos a proceder a hacer un degollado de las preparaciones con el fin de tener un acceso mejor a la preparación. Con mucho cuidado, vamos a proceder a hacer un retiro de material cristalizado de oro. Con mucho cuidado para no dañar la Siempre recorten hacia abajo, por favor, para no dañar la preparación. delimitadas únicamente ambas piezas, ¿verdad? Y el siguiente paso va a ser ya la confección de la copa. Necesitamos el aislante de acrílico. Por favor, van pasando la lista, ¿no? De asistencia. Alguien, por favor, el delegado. Ya están pasando. Entonces, otra vez para recordar, porque esto es un material ya usado por ustedes también, el aislante de acrílico, como es un alginato de sodio, tiene glicerina, tiene alcohol, preservantes, agua, etc. Siempre debe de dispensarse una cantidad pequeña en un vaso DAPE o en algún recipiente para no contaminar el líquido cuando nosotros introducimos el pincel que ya está en contacto con el yeso, ¿no es cierto? Se dispensa. ¿Y qué es lo que se produce? Una reacción química al estar en contacto el alginato de sodio con una sal de calcio, ¿no? Entonces ahí se produce una reacción química y se forma un alginato de calcio y forma una película que va a actuar como separador. Entonces, cuando los chicos me dicen en el laboratorio, doctora, con aislante de acrílico, ahí es mi maqueta de tipo 2, de simulador, no funciona, chicos. Tienen que usar vaselina. Como cuando me dicen, uso vaselina, pueden usarla, pero lo ideal es usar esta película como separador para que no se adhiera el acrílico, porque a veces si uso vaselina, puede que todavía esté poroso en algunos sitios y pueda penetrar el acrílico cuando está en estado fluido, que es lo que nosotros vamos a trabajar la copa, y se quede después ahí adherida al yeso, ¿ya? Entonces lo ideal es usar los materiales adecuados. Se pincela por 3 veces, ustedes ya saben, 2 como mínimo, debe secar entre capa y capa, es decir, el modelo tiene un brillo cuando se coloca el aislante de acrílico y deben esperar a temperatura ambiente, sin hacer nada, que seque. Porque a veces cuando queremos acelerar un secado con aire comprimido, con la jeringa triple, causamos un desplazamiento. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de alguna vez lo han querido hacer, un desplazamiento de líquido de este aislante, y se pone una cantidad mayor en algunas zonas y ya queda sin nada en la otra zona. Entonces debemos esperar que seque solo, ¿sí? Entre capa y capa va a haber un tiempo. Y cuando ya está seco por tercera vez, ustedes ya pueden hacer la preparación del acrílico para la confección de la copa. Esta vez vamos a trabajar el acrílico en fase arenosa. No lo vamos a trabajar en fase plástica como generalmente lo hacemos, con el fin de hacer solamente una capa pequeña sobre nuestra preparación. Más o menos debe tener un grosor de 1.5 milímetros, no más, ¿está bien? Entonces se va agregando en forma
con la espátula en una forma pareja, digamos, a todo alrededor de la preparación. Yo siempre tengo aquí un recipiente o un vaso de ape con manómero, con el fin de humedecer la espátula para que no se me pegue el material cuando estoy trabajando, ¿sí? Entonces se va agregando en cantidades pequeñas y se va formando. Si nos falta podemos agregar más. Si vemos que ya se está polimerizando, eliminamos y volvemos a preparar una cantidad pequeña para ir agregando. Entonces ven cómo se va agregando y después confeccionamos lo que llamamos la base de la copa, que es un círculo de acrílico, ¿sí? Un círculo que debe polimerizar primero. Lo hacemos, que polimerice. Se supone que se está polimerizando también lo que se ha agregado sobre la preparación del caldo, o sea, la copia propiamente dicha, ¿no? Y podemos preparar una cantidad pequeña o si tenemos un excedente podemos colocarlo en esta zona, humedeciéndolo para luego pegar en la base de la copa, de esta forma. Entonces ustedes ven aquí, tiene la forma de una copa, por eso se llamó copas de Ripoll, de Carlos Ripoll en 1970 lo introdujo, ¿no? Ahora, si ustedes ven en la literatura o ven en los videos, existen 1000 formas de copas, no todas tienen esta forma que fue la forma original, ¿no? Entonces, todas sí pueden ser de diferentes formas, pero deben cumplir ciertos requisitos. ¿Qué quiere decir? Que debe de sellar a nivel del margen, ¿no? Que debe tener más o menos un grosor de 1,5 milímetros, y todas, pudiendo ser de esta forma o de otra, tienen que tener una zona de retención. ¿Por qué? Porque el material de arrastre de impresión que ustedes van a usar tiene que ingresar, tiene que coger de alguna forma la copa para traccionarla al momento de retirar la cubeta de la boca. Entonces el material entra aquí, por este lado, y como que lo coge y lo puede traccionar. Porque si no tiene una zona de retención, se va a quedar la copa en la preparación dental y vamos a tener nuestra cubeta afuera con la copa de la preparación. Entonces, todas tienen que tener una zona de retención. Está la copa, de más de cerca. Ese es otro video. Vamos a ponerlo rapidito, ¿no? Para tenerlo nítido, ¿no? Esta parte no tiene que copiar hasta la línea de terminación. Puede quedar, digamos, dependiendo del margen. Si es un chamfer, a la mitad del chamfer. Si es un hombro y bisel, hasta el hombro y no el bisel. No llega hasta la línea de terminación. ¿Qué es lo que va a copiar la línea de terminación? Es el acrílico de combustión completo.
Entonces debemos recortar las copas de tal forma de que no llegue hasta la línea de terminación. Y bien difícil, generalmente, bueno, podría ser en nuestro caso que hacemos tallados supragingivalis en las maquetas, les puede copiar, pero en un modelo de alginato, por lo general no va a copiar esa línea de terminación, ¿no? Entonces solamente hasta donde nosotros vemos que está el margen, hasta ahí se hacen las pruebas, ¿ya?